Buenas noches a todos y a todas. Estoy aquí con el senador Iván Cepeda, quien está dispuesto a responder una cantidad de agravios y calumnias que lanzó ayer el expresidente Álvaro Uribe a través de la entrevista que realizó con las periodistas Vicky Dávila y María Isabel Rueda en la revista Semana. Quiero saludar a Iván, primero que todo. Iván, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por este generoso espacio para poder controvertir, como debe ser, lo que escuchamos anoche muchos en las redes sociales por parte de Revista Semana, y un saludo a quienes están siguiendo esta transmisión. Bien, muchas gracias. Iván, antes de empezar con la intención que tenemos de desbaratar esos argumentos del expresidente Álvaro Uribe, hay muchas personas que no entienden la génesis del caso, digamos. ¿Cómo empieza esto realmente para que la gente comprenda exactamente todo, para que lleguemos a un punto donde todos estemos informados? Pues en el año 2002 llegó Uribe a su primer gobierno y en el 2003 anunció que iba a haber un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. A partir de ese momento vino una intensa discusión sobre lo que se llamó la parapolítica. Si ustedes se acuerdan, Salvatore Mancuso, que todavía no se conocía mucho, en alguna entrevista dijo que ellos tenían el 35% elegido en el Congreso de la República. De hecho, estuvieron ellos en el Congreso. Claro que sí, en el año 2004 ellos hicieron presencia, 3 de sus comandantes en el Congreso. Entonces yo estaba en el exilio, regresé al país y cuando encontré esa situación con otras personas amigas decidimos crear el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El Movimiento de Víctimas se dedicó a hacer un trabajo con las víctimas del paramilitarismo y del ejército y la policía, y muchas de esas víctimas son campesinos. Yo fui mucho a Sucre y a Córdoba, entre otras partes del país, y en Córdoba encontré una situación dantesca, que era pues que los paramilitares eran dueños de todo, de la universidad, del comercio, grandes centros comerciales, estaciones de gasolina, la universidad. La familia Mancuso vivía en el barrio de élite, bueno, en fin. Y a raíz de eso escribí un libro que se llamó A las puertas del Uérrimo, con Jorge Rojas. Ese libro tuvo un impacto editorial importante porque describía una situación que era evidente. Uribe decía que no sabía nada sobre los paramilitares o que simplemente pues era eso como un accidente cuando había sido gobernador de Antioquia, etcétera, pero la realidad es que en Córdoba esa relación era inocultable. Él aparecía con los paramilitares en clubes sociales, con las familias de los paramilitares, en fin. A partir de ese momento surgió ya una discusión muy fuerte, pues entre él y el movimiento de víctimas. El 6 de marzo de 2008 nosotros organizamos una gran movilización y cuando llegué al Congreso me dediqué a visitar las cárceles, puesto que las cárceles colombianas son un gravísimo problema de derechos humanos, y allí encontré a 2 paramilitares que afirmaban que ellos habían sido partícipes, uno en calidad del hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas y el otro como un líder paramilitar que se dedicaba al contrabando de gasolina, los señores Monsalve y Sierra, que decían que Uribe había creado junto a su hermano Santiago ese grupo paramilitar llamado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas y que habían cometido masacres, desapariciones forzadas, incluso que había gente enterrada en la propia hacienda Guacharacas. Ellos, dice Monsalve, enterraron gente en esa hacienda. Entonces, por esas circunstancias, yo entregué una declaración de ambos a la fiscalía. Al señor Monsalve intentaron asesinarlo. Yo hice un debate en el Congreso sobre esa situación e inmediatamente vino la denuncia penal del señor expresidente Uribe. El debate fue en 2012, creo. El primero fue en 2012, sí señor. Fue en abril de 2012, en el que yo pasé revista a todo lo que había ocurrido en esa población que se llama San Roque. Y ahí describía pues toda una serie de hechos, tal vez para mencionar uno solo, el más relevante,
es que los amigos de Uribe en esa zona y de los Uribe eran los señores Gallón Henao, que son unos narcotraficantes muy conocidos, es un clan narcotraficante, y esto no es una acusación, sino que uno de esos señores, el señor Santiago Gallón, pues se acogió a la ley de justicia y paz y reconoció ser un comandante paramilitar, y otros fueron capturados o han sido capturados en operaciones antinarcóticos. Y los otros amigos de Uribe son los Villegas Uribe. Entonces, uno de esos señores, Luis Alberto Villegas, era jefe paramilitar y fue asesinado por los paramilitares. Entonces yo mostré eso. Yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que el señor Uribe, que era gobernador y que tenía esos socios, no se estuviera dando cuenta de lo que ocurría en esa población, en San Roque y en Providencia? Bueno, ahí fue Troya. Rayos y centellas, el señor Uribe me acusó ante la Corte Suprema de Justicia de calumnia, injuria, de haber excedido mis facultades como congresista, de sobornar a Monsalve y a Sierra o intentar sobornarlos, pero nada de eso surtió efecto, porque los señores Monsalve y Sierra ya habían testificado ante la justicia, no era la primera vez que decían esto. Entonces la cosa se complicó, porque ni Monsalve ni Sierra se retractaron, y entonces él buscó otros testigos. Y así fue llevando a la corte pues una especie de desfile de testigos, fue una especie de industria de producción de falsos testigos. Llevaron 5, después otros 5, después hasta completar 20 testigos. Todos y cada Que uno. usted los publica hoy, da los nombres de 21 testigos hoy. Sí, muchos de ellos conseguidos con abogados de paramilitares. Hay que decir que el señor Cadena no es el primer abogado que aparece de esas características, sino que también había otro señor, por ejemplo, que se llama Wilser Molina, que es alcalde de Amagá, en Antioquia, que también ha sido abogado de los paramilitares, y entonces él iba a las cárceles y le llevaba a Uribe como una especie de trofeo paramilitares que estaban listos a decir todos exactamente lo mismo. Fíjate, Gustavo, que una de las cosas que constata la Corte y también la Procuraduría es que todos los paramilitares dicen lo mismo. No hay ninguna, digamos, una originalidad, ¿no? Ninguno de esos señores tienen un relato un poquito más propio, sino que todos responden a un mismo libreto. Pero a pesar del libreto, incurren en contradicciones muy serias. Y por eso es que la Corte comenzó a sospechar que esos señores eran, como lo comprobó después, falsos testigos, ¿no? Bueno, Iván, vamos a ordenar las cosas. Antes de su debate, y yo debo confesarlo, había muchos colombianos que ignorábamos la cantidad de indicios y de pruebas y de acusaciones que había contra Álvaro Uribe. Muchos colombianos ignoraban las andanzas de Uribe desde mucho antes de ser gobernador y de una cantidad de testimonios que se han ido apilando en YouTube de muchos ex paramilitares. Yo tengo una lista aquí como de 18 que han estado todo el tiempo acusando al expresidente Uribe, que incluso son pruebas, porque los testimonios en derecho son pruebas, pues con testimonios y él mismo ha intentado judicializar a muchas personas, incluso condenar. Y uno encuentra aquí una cantidad de personas que han hablado, que han dado testimonio sobre paramilitar. Entonces uno encuentra un señor que dice, Uribe es un bandido igual a mí. Otro señor, Eunicio, que está en Chile, dice, es que yo tuve que salir de la finca porque me iban a matar. Otro, que es el hijo del mayordomo, que es uno de los testigos estrellas hoy, pues ya todo el mundo sabe lo que ha dicho sobre este caso y sobre otros, pero hay una cantidad de personas que es más que todo es paramilitares o exmilitares, ¿no? Capitanes. ¿Por qué la Corte Suprema nunca ha tenido en cuenta o los diferentes o la misma comisión de acusaciones que lleva gran parte de los casos, porque nunca han tenido en cuenta todos estos testimonios
que son rendidos en persona, o sea, en video, e incluso en las mismas instancias judiciales como la Comisión de Acusaciones o en Justicia y Paz, ahora en la JEP. ¿Y por qué esto estuvo tanto tiempo dormido? Yo sé que su debate fue un punto de quiebre en ese temor que tenía Colombia de enfrentar a este señor, pero ¿qué pasó después del debate? Ahí Álvaro Uribe lo denuncia a usted por falsos testimonios, por falsos testigos, por manipulación de testigos, algo así. ¿Y qué pasa a partir de ese momento, que es la parte que la gente no entiende? ¿Por qué terminó, fue el investigado y el acusado y hoy en la cárcel y no usted? ¿Qué pasó en ese momento?